En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 14 de enero de 2026, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la primera sesión ordinaria correspondiente al año 2026 del Pleno de este órgano jurisdiccional, con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Sagrero Rosas, a quien solicito proceda al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados que integran este honorable Pleno. Buenas tardes. Procedo al pase de lista solicitado. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Presente. Magistrado Agustín Torres Bello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de listas realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos de cuenta con el orden del día. Con gusto, magistrada Presidenta. Procedo entonces a la lectura del orden del día. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Aprobación de los datos que debe contener el aviso del proceso de evaluación a que se refiere el artículo 80, último párrafo de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 3. Aprobación de la elaboración de una razón por parte de los órganos jurisdiccionales o de la Presidencia tratándose del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o las salas del Tribunal Superior, en donde se haga constar fehacientemente que se fijó el aviso relativo al proceso de evaluación a partir del día de su recepción y hasta por un periodo mínimo de 15 días en los estrados del órgano visitado, para los efectos precisados en el último párrafo del artículo 80 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como la remisión de dicho aviso al órgano de evaluación y desempeño judicial por parte de los órganos mencionados con las documentales que demuestren el cumplimiento de la obligación antes precisada. 4. Aprobación del listado de asuntos integrados para emitir sentencia y su turno a los magistrados ponentes. 5. Clausura de sesión. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del orden del día, por lo que solicito que quienes se encuentren a favor se sirvan a emitir su votación de manera económica levantando la mano. Gracias. Realizando el conteo, doy fe del número de votos emitidos, por lo que le informo, magistrada Presidenta, que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 2, se somete a aprobación de este pleno los datos que debe contener el aviso del proceso de evaluación a que se refiere el artículo 80, último párrafo de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De conformidad con los artículos 2, apartado A, fracción 3, fracción decimosegunda, 39, segundo párrafo, 43, fracción segunda y 45 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el órgano de evaluación del desempeño judicial es un órgano auxiliar del Tribunal de Disciplina Judicial con autonomía de gestión, competente para evaluar y dar seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, su artículo 80 impone a dicho órgano el deber de publicar oportunamente la realización de las evaluaciones. Faculta al Pleno para reglamentar los procedimientos, medios y mecanismos para la difusión oportuna y adecuada de los procesos de evaluación a la sociedad y ordena que se informe con una anticipación mínima de 15 días a los titulares de los órganos jurisdiccionales de la evaluación de desempeño que se vaya a practicar, a fin de que se fije el aviso correspondiente en los estrados y las personas interesadas puedan manifestar sus denuncias. Al respecto, considerando que, mediante Acuerdo General PTDC/C/0010/25, aprobado en la 9ª sesión extraordinaria de 11 de diciembre de 2025, notificado ese mismo día, el Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial aprobó el sistema de difusión de los procesos de evaluación del desempeño judicial, que incluye lo concerniente a la comunicación y publicación del aviso de evaluación del desempeño judicial. A continuación se establecen los datos que deberá contener el aviso del proceso de evaluación del desempeño judicial que practique el órgano de evaluación a fin de garantizar el acceso a la justicia, así como los derechos a la información y la participación pública. 1. Fundamentación. Referencia expresa a los artículos de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a los acuerdos generales que resulten aplicables. 2. Tipo de procedimiento de evaluación: ordinaria, extraordinaria o de seguimiento y su finalidad. 3. Órgano jurisdiccional. Denominación oficial del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita la persona titular sujeta a evaluación. 4. Persona evaluada. Nombre completo de la persona titular sujeta a evaluación. 5. Periodo a evaluar. Temporalidad sujeta a evaluación. 6. Datos institucionales de contacto del órgano de evaluación. Correo electrónico oficial y, en su caso, número telefónico institucional.
7. Presentación de denuncias sobre el desempeño del servidor público evaluado. La leyenda de que podrán presentarse denuncias por escrito en contra de la persona servidora pública sujeta a evaluación o bien de aquellos servidores públicos que integren el órgano jurisdiccional visitado, de lo que se dará cuenta al Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial a fin de que determine lo procedente. 8. Tratamiento de datos personales. Aviso sobre el tratamiento de datos personales que se recaben y la referencia al aviso de privacidad aplicable en el portal institucional. 9. Código de verificación. Código Quick Response o liga corta al portal institucional donde las personas usuarias del sistema de justicia pueden consultar el aviso de privacidad y acceder a las encuestas sobre el desempeño de la persona titular sujeta a evaluación. Y 10. Lugar, fecha de emisión y firma autógrafa o electrónica de la persona titular del órgano de evaluación. Se inserta el formato de aviso de inicio de evaluación para constancia del cual se dispensa la lectura. Someto entonces a consideración de los integrantes de este honorable pleno los datos que debe contener el aviso del proceso de evaluación a que se refiere el artículo 80, último párrafo, de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que procedo entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el punto que antecede. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/001/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúa con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 3, se somete a aprobación de este pleno la elaboración de una razón por parte de los órganos jurisdiccionales o de la presidencia tratándose del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o las salas del Tribunal Superior, en donde se haga constar fehacientemente que se fijó el aviso relativo al proceso de evaluación a partir del día de su recepción y hasta por un periodo mínimo de 15 días en los estrados del órgano visitado, para los efectos precisados en el último párrafo del artículo 80 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como la remisión de dicho aviso al órgano de evaluación y desempeño judicial por parte de los órganos mencionados, con las documentales que demuestren el cumplimiento de la obligación antes referida. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el órgano de evaluación judicial debe garantizar el derecho a la información y a la participación pública en las evaluaciones que efectúe y, para ese efecto, deberá publicar oportunamente la realización de las mismas con base en los lineamientos que este Pleno haya emitido a fin de reglamentar los procedimientos, medios y mecanismos para la difusión oportuna y adecuada de los procesos de evaluación a la sociedad. Asimismo, las y los visitadores deberán informar con la debida oportunidad a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales o a la presidencia tratándose del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o las salas del Tribunal Superior de la evaluación de desempeño que vayan a practicar, a fin de que procedan a fijar el correspondiente aviso en los estrados del órgano con una anticipación mínima de 15 días, para efecto que las personas interesadas puedan manifestar sus quejas o denuncias. Someto entonces a consideración de los integrantes de este honorable Pleno la aprobación de la elaboración de una razón por parte de los órganos jurisdiccionales o de la presidencia tratándose del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o las salas del Tribunal Superior, en donde se haga constar fehacientemente que se fijó el aviso relativo al proceso de evaluación a partir del día de su recepción y hasta por un periodo mínimo de 15 días en los estrados del órgano visitado. Lo anterior, para los efectos precisados en el último párrafo del artículo 80 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado, esto es, que las personas interesadas puedan manifestar sus quejas o denuncias oportunamente, por lo que procede entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, informo que se aprueba por unanimidad el punto que antecede. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/001/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A continuación, y en debido cumplimiento al punto 4 del orden del día, se da cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz
con los procedimientos disciplinarios que, dado su estado procesal, no tienen cuestiones pendientes por desahogar, por lo que, por acuerdos de presidencias de 14 de enero de 2026, con fundamento en el artículo 168, fracción tercera, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, aplicable en términos del diverso artículo 10º transitorio de la Ley 231 orgánica en vigor, se ordenaron turnar a fin de que se dicte la resolución que corresponda conforme a derecho. En consecuencia, se procede a listar dichos asuntos para constancia. Procedimientos disciplinarios 04/2025, 24/2025, 35/2025, 130/2025, 134/2025, 139/2025, 141/2025, 143/2025, 166/2025 y 171/2025, todos del índice de ese Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Procede entonces a someter a aprobación de este honorable pleno la lista que antecede a fin de que los procedimientos mencionados sean turnados a la ponencia que oportuno corresponda para la emisión de su resolución. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. Magistrado Humberto Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la lista de los procedimientos disciplinarios integrados para dictar resolución. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/001/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta los efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se informa al honorable pleno de este tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 30 minutos del 14 de enero de 2026.